Continuamos todavía con el símbolo de el término abismo, el simbolismo detrás del término abismo. Estuvimos viendo un poco sobre el significado de este término en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al Nuevo para ver cómo se nos presenta ahí este símbolo. Recuerden que estamos en la regla de simbología, en la materia de hermenéutica, pero en la regla de simbología. Necesitamos conocer cómo funciona la simbología para poder interpretar correctamente. El pasar por alto esta norma ha hecho que muchas personas, muchos estudiosos de la Biblia, lleguen y hagan llegar a otros a conclusiones no muy exactas en relación a la interpretación bíblica, principalmente en el campo del estudio de las profecías, que es las que generalmente están más cargadas de símbolos que otros géneros literarios. Bueno, vamos entonces a ver cómo se nos presenta este término en el Nuevo Testamento, en el griego. Es la palabra abusos. Abusos. De allí es que viene abismo. ¿Cuál es el significado de este término? Pozo sin fondo, insondable, profundo, morada de los demonios. Vamos a notar ese término que no lo vemos en el Antiguo. Me refiero a ese significado. En el Nuevo Testamento se añade este nuevo elemento en el significado de abismo, morada de los demonios. Vamos a decir alguna cosa sobre eso porque es importante. Lugar de los muertos, o donde están los muertos. Lugar de tormento. Todo eso son significados de abismo. La Septuaginta, la primera traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, traduce el hebreo tehom, lugar profundo, como abismo. Así en Génesis 1, 2 y muchos otros que vimos en el Antiguo Testamento, con referencia a la idea primitiva de una vasta masa de agua sobre la que flotaba el mundo, o con referencia al mundo inferior. A manera de ejemplo, Salmo 71, 20 en la Septuaginta. En el Nuevo Testamento, abusos es literalmente la profundidad del mar. También parece designar algún lugar solitario. ¿Recuerdan ese sentido? Que lo vimos en varias ocasiones. Algún lugar solitario, alejado del cielo y de los hombres. Figuradamente, abismo es la morada de los demonios y o un lugar de tormento, como veremos en algunos ejemplos. Entre otros, porque tengan por allí para luego mirarlos con más calma, Lucas 8:31, Mateo 8:29, Marcos 5:7. Y también la morada de los muertos, Romanos 17, del antiguo Salmo 71:20 y otros que ya vimos. En Apocalipsis 9:1, 2 y 11, capítulo 9, versículos 1, 2 y 11, se refiere al lugar de donde salen las langostas destructoras, símbolos de agentes destructores. En los capítulos 11, 7 y 17, 8, 11, 7 y 17, 8, el mismo término describe el lugar donde será encerrada la bestia. Y en el capítulo 23 es la morada de Satanás durante los 1000 años. El término se utiliza, en fin, en el Nuevo Testamento griego
9 veces. 9 veces. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el uso del término en el antiguo. Miraremos las ocasiones en las que se utiliza para que podamos ir viendo el sentido que aparece en ese caso. Y así, cuando apliquemos entonces en un estudio que hagamos para uso personal o para compartir con otros, podamos tener un concepto más claro de qué hay detrás del término abismo. Y de paso, esto en forma específica va a ser de mucha ayuda cuando corresponde estudiar el tema del milenio en su momento. Porque recuerden que donde es lanzado Satanás durante los 1000 años es en el abismo. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo los usos de este término en las 9 ocasiones que se emplea en el Nuevo Testamento. Y cada ocasión en la que se usa nos va a ir dando nuevos matices, entre algunos los que recién mencionamos. Bien, Lucas 8:31. Lucas 8:31. Tal vez mientras lo buscan, quisiera decirles que mi idea, pienso que tal vez sería más provechoso así, al entrar en esta área de los símbolos, principalmente de los libros proféticos como Apocalipsis y Daniel. Mi idea es poder tomar ese símbolo que aparece en ese libro y rastrear hasta donde nos sea posible el significado de ese término. O sea, no solo decirles, por ejemplo, X término significa tal y tal cosa, eso pueden buscarlo en tal y tal texto. ¿Me captan? Sino que vayamos un poco más detenidamente, que veamos por qué creemos que ese término tiene ese sentido. ¿Okay? Que podamos ir juntos al texto, analizarlo con calma, y así entonces cuando utilicemos o empleemos el término ese en algún estudio, podamos hacerlo con más seguridad de que no solamente vimos 1 o 2 textos que lo mencionan, porque puede haber muchos otros que lo mencionan en otro sentido, y entonces eso va a distorsionar el concepto quizá muy limitado que hayamos tenido de ese término por no haber visto todas las ocasiones en las que se menciona. Comunico el punto. Pero eso nos obliga a ir a todas las ocasiones en las que se menciona. Como les decía, en algún momento no hay problema, nadie nos está presionando con tiempo, así que vamos con calma y eso nos va a hacer más aptos a la hora de examinar las escrituras. Bueno, Lucas 8:31. Lucas 8:31. Hablando de los endemoniados de Gadara, dice, cuando Jesús los confronta, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Todos estamos igual en versión, ¿sí? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Qué sería abismo aquí? ¿Qué piensan? Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Les decía que en el Nuevo Testamento se agrega un elemento que yo, por lo menos, no sé otras personas, pero yo no he encontrado ese elemento en el Antiguo. Abismo relacionado con demonios. ¿Ok? Tal vez haya algo ahí en el Antiguo que yo no he encontrado. Si alguno lo encuentra, pues ayúdeme con eso y a ver si ya viene eso desde el Antiguo. Pero personalmente no lo he hallado, pero sí en el Nuevo, que valga la redundancia, hay un nuevo elemento en el Nuevo Testamento en relación al término,
que es relacionar abismo con morada para demonios. ¿Okay? Aquí lo tenemos en este primer texto que estamos viendo. Le piden a Jesús ellos, le ruegan que no los mande ir al abismo. Esto ha llevado a muchos, no pocos, a muchos, a decir que el abismo es referencia al infierno. Infierno en el sentido de lugar de tormento, donde están allí los demonios atormentando a las personas. Y que donde le piden ellos a Jesús que no los envíe, es a ese lugar de tormento. ¿Ok? Pero es algo curioso, porque los mismos que enseñan eso, enseñan que quienes están allí torturando a los humanos perdidos son ¿quiénes? Los demonios. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué preocupación tendrían los demonios de que los envíen a un lugar donde van a atormentar a otros? Como que no calza, ¿verdad? La idea, el concepto ese. Nosotros como adventistas no creemos que hay un lugar actualmente donde estén personas, seres humanos que han muerto, sufriendo un castigo eterno. Creemos que el infierno, como hemos expuesto en otras ocasiones, que pueden examinar por allí en otros videos, en otras series, el infierno en relación a fuego que quema, que destruye, que elimina al perdido, al pecador que no quiso ser salvo, será hasta después del milenio, cuando la gloria de Dios, su fuego, elimina al perdido, pero tampoco es algo que permanece ardiendo por los siglos sin fin, como también hemos tenido la oportunidad de exponer en otras ocasiones, y ustedes pueden buscar allí en los videos. Pero entonces, sí somos conscientes de que también la Biblia utiliza el término infierno, que no es el que estamos analizando ahora, ¿ok? Pero estoy haciendo esta aclaración por el hecho de que algunos relacionan este término abismo con el término infierno, ¿ok? Les decía que sí somos conscientes de que la Biblia habla de infierno actual, pero lo hace en el sentido de morada de los muertos, lugar de los muertos. En ese sentido sí existe un infierno actual, ¿ok? En la forma en la que no creemos que hay un infierno actual es en un lugar donde hay fuego quemando a los que están allí sufriendo. Eso no existe en la actualidad, sino hasta después del milenio, y tampoco será por siempre. Cuando cumpla su función ese fuego, dejará de ser, como hemos podido exponer en otros lugares. Bueno, pero entonces, volviendo al texto acá, ¿por qué le dicen ellos que no los mande al abismo? ¿A qué estarían refiriéndose? Si no hay un lugar de tormento para ellos, para los demonios, ni para los seres humanos actualmente, entonces ¿a dónde les dice o le piden ellos que no los mande? Hay un texto que puede ayudarnos, que es el texto paralelo, es este mismo relato, pero explicado en este caso por Mateo. En Mateo 8, versículo 29, hablando del exactamente el mismo caso, nos da una clave aquí para entender mejor esto, qué es lo que le están rogando a Jesús. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? ¿Cómo termina? Antes de tiempo. Hay una clave importante, la captan. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué le están diciendo? Todavía no es el momento de que se nos envía o donde se nos va a enviar, al abismo. ¿Ok? ¿Has venido acá para enviarnos antes de tiempo? Porque ellos tienen claro cuándo es que van, porque los demonios conocen bien la escritura.
El mismo Satanás se la sabe de memoria. Él sabe dónde va a terminar él. Él sabe que va a ser lanzado al abismo durante 1000 años. Y de paso, noten, es durante 1000 años, no por la eternidad. ¿Ok? Pero entonces cuando ellos le preguntan, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Ok? Aquí no se usa abismo, pero es el mismo relato. En Lucas se usa abismo, entonces tenemos que conectar las dos cosas, que es lo que están diciendo los demonios a Jesús. Has venido para enviarnos al abismo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ellos serán lanzados al abismo es durante el milenio. Vamos captando. ¿Y por qué dice allí, han dicho algunos, atormentarnos? Si es cierto lo que los adventistas enseñan, que durante el milenio Satanás y sus demonios estarán aquí solos en la tierra, pero no ardiendo en un fuego tampoco todavía. ¿Por qué dicen entonces, has venido para atormentarnos? Bueno, esa pregunta se debe a el hecho de ignorar que para Satanás y los demonios estar durante los 1000 años incapacitados para poder actuar es un tormento de los más fuertes. No está hablando aquí de un tormento de castigo, tortura, de dolor, ¿okay? El que sufrirán, no sé qué sentirán los espíritus malos cuando el Señor les destruya, ¿okay? Pero no está hablando aquí de eso. Está hablando del tormento por no tener oportunidad para realizar sus obras malignas. ¿Okay? Eso le pasa inclusive a los seres humanos. ¿Cómo está una persona desligada de su uso normal de la mente? Se ha desquiciado y lo que disfruta es asesinar, por ejemplo. ¿Cómo está cuando está preso? ¿Qué es la prisión para él? Un tormento. ¿En qué se deleita? En asesinar. No poder hacerlo es un tormento. ¿Ok? Así que tormento no necesariamente hay que relacionarlo con un fuego. Para nada. ¿Ya? Aclaro eso por el elemento, has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Ellos están pensando en lo que saben que les corresponde a futuro. ¿Okay? Pero volvemos al mismo asunto de abismo, tierra desolada, porque así estará cuando sean lanzados allí durante el milenio. Lo que le están preguntando es, ¿qué? ¿Vas a adelantar el milenio? En síntesis, es lo que están preguntándole. Hay una intervención acá. Sí, uno de los sentidos es estar o llegar a estar extremadamente preocupado. Oh, interesante. Estás mirando el léxico. Logos. Estar o llegar a estar extremadamente preocupado. Okay. Es uno de los sentidos. De tormento. ¿Okay? Muy interesante. Gracias por ese aporte. Bueno, ¿claros ahí? Tenemos abismo ahí. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Es otro de los textos donde aparece el término. Ah, 8:7 les dije, ¿verdad? 10:7 es. 10:7. Estaba mirando el texto anterior, Lucas 8. Romanos 10:7. Dice, ¿o quién descenderá al, y ahí está el término, abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué es abismo aquí? Tumba, lugar de los muertos. ¿Okay? Pero note que se habla del abismo en el sentido de lo que está abajo. ¿Quién descenderá al abismo? ¿Okay? No vamos a analizar lo que hay ahí en este
capítulo ahora, no es el objetivo, sino el punto básico de que abismo es alusión a lugar de los muertos, lo que está allá abajo, ¿okay? Pero no porque hay un lugar donde están los muertos allí sufriendo, sino porque, vayan, enterramos a los muertos debajo de nosotros, no arriba. Simple, sencillo, los muertos están debajo, están en la tierra. ¿Okay? Lugar de los muertos. Aquí tenemos entonces abismo como lugar de los muertos. ¿Por qué? ¿Recuerdan el sentido, uno de los más utilizados en el Antiguo Testamento para abismo? Lugar donde no hay, ¿qué? Vida. Lo mismo tenemos aquí, ahora en forma más directa, lugar de los muertos. ¿Cuál es el lugar de los muertos? Pues donde no hay vida. Bueno, Apocalipsis 9, 1. Tenemos aquí el término en el contexto de las trompetas. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Ok? Lo mismo tenemos en el versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué tenemos aquí? En el versículo 11 tenemos el mismo caso y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. A todos esos símbolos tenemos que ir entrando, ¿ok? A su momento. Vamos a pasar bastante tiempo analizando símbolos del Apocalipsis, porque es clave esto en la interpretación del libro de Apocalipsis. Así que no importa, yo creo que nos va a llevar unos 70 videos más o menos la clase de hermenéutica, si no más. Porque vamos a dedicar bastante a los símbolos del Apocalipsis. Y ya vamos por el 37, ¿verdad? Creo que por ahí van siendo tal vez unos 70, 75 videos, si no un poquito más. Pero la idea es que puedan quedarnos claras las reglas básicas de interpretación bíblica. No se confundan, si llegamos a 75, 80 videos de hermenéutica, no olviden, esos son, o hemos visto normas básicas. Eso no nos convierte en ningunos expertos para estudiar la Biblia. Habremos visto con eso lo básico, como para poder de allí en adelante lanzarnos ya a estudios más profundos, equiparnos con más material, pero no hagan lo que hacen algunos por allí que recibieron algún curso así como estos, básico, en poco tiempo, y entonces ya se presentan, inclusive elaboran sus propios videos y demás como especialistas en profecías bíblicas. No hagamos eso. Conforme más vayamos avanzando y estudiando estas normas de interpretación, se darán cuenta de cuán vasto es este mundo de la hermenéutica y cuán poco estamos tocando, apenas pinceladitas. Realmente les digo eso. No estoy aquí pensando en hablar con modestia y demás para algún otro propósito. Van a ver que es una realidad eso. Estamos tocando apenas la punta de esto. Así lleguemos a los 100 videos en hermenéutica. Eso será una especie de introducción a lo que es la hermenéutica bíblica. Nos quedará mucho camino allí porque hay que entrar en tantas cosas, en los géneros de la Biblia, cómo se interpreta profecía, que estamos ya entrando un poquito en eso, en lo que es símbolos. Pero la profecía tiene sus propias normas también de interpretación. Tenemos que entrar en los diferentes géneros, cómo interpretar los géneros históricos, los libros históricos, los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, en fin, el Pentateuco tiene sus propias normas,
Las epístolas tienen sus propias normas, si son universales o si son personales. Los evangelios tienen sus propias normas de interpretación. Me captan porque les digo, estamos con esto, aunque lleguemos a bastantes videos, apenas tocando la punta de esto. Pero sí considero que es de mucha importancia dedicarle suficiente tiempo a esta materia. Ya que la empezamos, que abarquemos todo lo que podamos antes de pasar a otra. Bueno, continuamos con el término abismo. Hemos visto los textos aquí en Apocalipsis 9 donde se usan. ¿Qué significados tienen aquí? Se nos fue el tiempo, continuamos en la próxima sección.